Bueno, básicamente con la clase del día de hoy vamos a iniciar nuestro módulo de higiene y seguridad industrial. Bueno, más específicamente seguridad industrial. Ya ustedes vieron un módulo que tiene que ver con higiene. Recordemos pues que hay dos conceptos diferentes, uno es la higiene y otro es la seguridad industrial. Cuando hablamos de higiene nos referimos a aquellos riesgos donde su máximo peso es la generación de enfermedades laborales, claro está, en caso de que el riesgo se materialice. Cuando hablamos de seguridad industrial, son aquellos riesgos cuyas consecuencias van a ser a muy corto plazo o de manera inmediata. Es decir, estamos hablando de aquellos riesgos que nos van a generar accidentes de trabajo. Entonces, básicamente, quiero hacer esa claridad frente a estos dos conceptos. En los módulos 1 y 2 de esta asignatura, ustedes ya vieron lo concerniente a higiene. Ahora vamos a pasar a los módulos 3 y 4, en los cuales vamos a ver los conceptos de seguridad industrial bajo los lineamientos que les acabo de dar. Entonces, comencemos. No sin antes dar una introducción y dar una breve historia de la seguridad y la salud en el trabajo en el ámbito mundial y en el ámbito colombiano. Entonces es importante que sepamos de dónde nace la seguridad y la salud en el trabajo, cuáles son sus principios, cuáles son sus padres, cuál es su evolución a través del tiempo. Posteriormente vamos a socializar conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo que también es importante que ustedes conozcan, términos como riesgo, peligro, condiciones de trabajo, salud, seguridad. Es importante que esos términos los tengamos muy claros frente a su definición y posteriormente vamos a definir ciertos factores de riesgo que tienen que ver con la seguridad industrial, ¿vale? Entonces comencemos. El contexto mundial nacional, la prevención de accidentes de trabajo y el control de los riesgos laborales se ha convertido hoy en una de las mayores ventajas competitivas de las grandes empresas. La seguridad es una forma de vida y la protección del ser humano en su ambiente de trabajo genera grandes beneficios a las organizaciones empresariales y a las personas que laboran en estas. La seguridad en el trabajo se convierte entonces en preocupación incesante tanto de estudiantes y profesionales como empresarios y trabajadores. Las condiciones de máxima seguridad dentro de la empresa conducen sin duda a una mayor productividad y se constituyen en el gran reto por el cual prepararnos continuamente. El objetivo general: presentar los aspectos básicos que dan forma al quehacer permanente de la seguridad industrial de la empresa. Igualmente, hacer un amplio recorrido por distintas áreas temáticas relacionadas con la prevención de riesgos laborales y la mejora continua de las condiciones de trabajo que facilite el conocimiento posterior del marco de adecuación de la seguridad industrial al interior de la empresa. Vamos a mirar la historia, vamos a hacer una parada breve en la historia de la seguridad y salud en el trabajo. Desde la comunidad primitiva, el hombre primitivo aprendió a defenderse del medio que lo rodeaba como una reacción natural a su deseo de supervivencia. De este modo construyó viviendas y elementos de trabajo, aprendió a trabajar el fuego y el uso de armas. Los anteriores fueron avances definitivos que le permitieron sobrevivir a pesar de la inclemencia del ambiente. Vivía permanentemente bajo amenaza de accidentes mortales. Pensaba que las enfermedades eran causadas por demonios o enviadas como un castigo por los dioses. Hipócrates, padre de la medicina, ya estamos hablando en Grecia, analiza en el siglo IX a.C. por primera vez la intoxicación por plomo como una enfermedad ocupacional. Galeno y Celso incluyen también sus escritos, breves comentarios sobre enfermedades debidas a exposiciones de origen ocupacional, especialmente los mineros y curtidores. Plinio el Viejo, en el primer siglo a.C., en su enciclopedia de ciencias naturales, comenta el uso de pedazos de lino a manera de respiradores para los refinadores de minio, que es sulfuro de rojo de mercurio. En Roma, el trabajo era realizado exclusivamente por esclavos obtenidos de la guerra. Por este motivo, su alcance o su aporte en la seguridad y salud en el trabajo fue muy bajo, muy escaso.
Sin embargo, legisló en relación con la salud pública en beneficio de sus ciudadanos. Este imperio se destacó por el conocimiento en ingeniería de control de incendios y extinción del fuego, dadas las formas de guerra y las debilidades arquitectónicas de sus ciudades. El objetivo principal era el poder y la guerra. Así nacen en esta sociedad agrupaciones o asociaciones de personas para protegerse de las calamidades, accidentes y muerte, entre otros, sin la intervención del Estado y con un carácter voluntario de personas que se unen en busca de ayuda mutua. Vamos a la Edad Media, de los siglos V al siglo XV. En 1473, Ulrich Ellenbogen indica que los vapores de algunos metales pueden ser peligrosos y describe la sintomatología de la intoxicación industrial con plomo y mercurio y sugiere medidas preventivas. En 1550, el médico Paracelso descubrió varias neumoconiosis y se dice que posiblemente murió de una de estas, ya que durante su infancia trabajó 15 años en una mina. En 1556, el médico naturalista George Agricola describe de remetálica, obra en la que se reconoce que la aspiración de algunos polvos producirían asma y ulceración en los pulmones, en zonas mineras de los Montes Cárpatos. A finales de 1600, Bernardo Ramazzini publica el primer libro sobre enfermedades ocupacionales y describe allí varias enfermedades relativas a todas las profesiones conocidas en ese entonces. Es por esta razón que Bernardo Ramazzini se considera como el padre de la salud ocupacional. Pasamos a la Edad Moderna de los años 1492 a 1914, época caracterizada por la tendencia a la dignidad del trabajo planteado por la Revolución Industrial. A nivel internacional, Inglaterra se convierte en la primera nación en ocuparse de la seguridad laboral. Se establecen visitas de inspección a las fábricas con el fin de establecer las condiciones de trabajo. En Estados Unidos se inicia en Massachusetts el desarrollo de la legislación laboral. Países europeos como Alemania, Italia, los escandinavos y Rusia establecen reglamentos de trabajo y legislaciones sobre indemnizaciones de trabajo a medida que aumentan los riesgos por la complejidad de las operaciones industriales. Vamos a revisar un contexto desde el punto de vista del origen y evolución de la seguridad industrial. La seguridad industrial se entiende hoy como un conjunto de normas, procedimientos y prácticas que buscan crear y establecer un ambiente de trabajo seguro capaz de evitar pérdidas personales y materiales. Antes del siglo XVII no existían estructuras industriales y las principales actividades laborales se centraban en trabajos o tareas artesanales, agricultura y cría de animales. Se presentaban accidentes fatales y un sinnúmero de mutilaciones y enfermedades en niveles desproporcionados para la época y se atribuían a designios de la providencia. Con la llegada de la llamada era de la máquina, se comenzó a ver la necesidad de organizar la seguridad industrial en los centros de trabajo. En el año 2013 se reportaron en Colombia 656.000 accidentes de trabajo y 21.000 casos de enfermedad laboral, cifras consideradas bajas si se comparan con naciones de un alto nivel de desarrollo económico y dan una idea cercana de la situación al interior de las empresas colombianas a la hora de prevenir riesgos. La creación del Consejo Colombiano de Seguridad en febrero de 1954 coincide con el auge industrial que se dio en América Latina a partir de una política de sustitución de importaciones promovida por Estados Unidos. En ese entonces, el incipiente conocimiento de las máquinas y el afán de hacer rentables a las industrias llevaron a que los accidentes fueran pan de cada día. Esto motivó a un puñado de grandes empresas como Bavaria, Ecopetrol, Collantas y Colseguros, entre otras, a conformar una organización para importar y producir conocimiento para prevenir. Hoy en día se habla mucho del tema y eso ha generado conciencia. También se ha avanzado mucho en normas técnicas que finalmente son las guías que respaldan la manera como se deben hacer las cosas bien. Resaltó Alfonso Rojas, hoy expresidente del Consejo Colombiano de Seguridad, durante el Congreso Anual del 2014. También se reconoce que más de la mitad de la población económicamente activa carece de un aseguramiento contra accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Hay alrededor de 800.5 millones de trabajadores afiliados a las administradoras de riesgos laborales, pero por lo menos 10 millones más que siguen en la informalidad no poseen protección. Bueno, vamos a revisar conceptos básicos fundamentales de la asignatura que estamos y de la
temática que estamos viendo en estos momentos. Salud. Existen diferentes concepciones sobre salud. Desde el punto de vista legal, es un derecho de la población y en particular del ciudadano. Desde el punto de vista médico, se define como la ausencia de enfermedad física. Desde el punto de vista psíquico, se define como el estado de equilibrio mental de la persona. Según la Organización Mundial de la Salud, se define como el estado de bienestar alcanzado mediante el equilibrio físico, psíquico y social del individuo. Quiere decir que la Organización Mundial de la Salud nos da un concepto muchísimo más amplio de lo que es salud. Continuamos. También se puede considerar como salud el estado de bienestar físico, mental y social incompleto y no únicamente la ausencia de enfermedades. La salud, en líneas generales, es el resultado de un proceso de desarrollo individual de la persona que se puede ir logrando o perdiendo en función de las condiciones que le rodean, es decir, su entorno y su propia voluntad. Vemos acá un diagrama donde nos representa un equilibrio y un bienestar dentro de unos aspectos físicos, social y mental, y eso tiene que contribuir directamente hacia la salud. Mientras que se mantenga ese equilibrio y bienestar, vamos a tener salud. En el momento en que ese equilibrio se rompa y ese bienestar se rompa mediante algún factor físico, social y mental, podemos ir en contra de esa salud. Condiciones de trabajo. Son factores ligados a la propia tarea realizada por el trabajador, a los medios que utiliza y a la organización del proceso de fabricación. Conjunto de variables que definen la realización de una tarea en un entorno, determinando la salud del operario en función de las tres dimensiones, física, psíquica y social, a las que hace referencia la definición de la Organización Mundial de Salud sobre el concepto de salud. Son ejemplos de condicionantes que pueden afectar la salud. Los cambios de ritmo de producción, los horarios de trabajo, las actitudes personales, las exigencias de la tarea, la competitividad profesional, la constante e innovadora mecanización del trabajo. Esas son condiciones de trabajo que nos pueden de alguna forma u otra, si no son bien manejadas, ocasionar problemas de salud. Trabajo y salud. Vamos a mirar la relación entre los dos. El trabajo y la salud están íntimamente relacionadas, ya que el trabajo es toda actividad mediante la cual el hombre desarrolla sus capacidades físicas e intelectuales con el objetivo de cubrir sus necesidades y conseguir una mayor calidad de vida, pero a la vez constituye una fuente de riesgo para la salud, dado que éste tiene su origen en las condiciones en las que el trabajo se realiza. Un trabajo queda condicionado por su naturaleza, su entorno y las características ambientales y técnicas que lo enmarcan. El trabajo constituye para el hombre una necesidad económica, una vocación, un estímulo, un derecho y un deber para satisfacer sus necesidades y mantener una vida digna. El trabajo también puede considerarse una fuente de salud porque aporta a quien lo realice una serie de aspectos positivos y favorables. Veamos ejemplos. Con el salario que se percibe se pueden adquirir los bienes necesarios para la manutención y bienestar general. Con el trabajo se desarrolla una actividad física y mental que revitaliza el organismo al mantenerlo activo y despierto. Se desarrollan y activan las relaciones sociales con otras personas a través de la cooperación necesaria para realizar las tareas y se aumenta la autoestima porque permite a las personas sentirse útiles a la sociedad. Salud y trabajo, vemos una gráfica donde encontramos el trabajador, las condiciones de vida y de trabajo y en medio de salud. Y en el medio, la palabra salud, como podemos darnos cuenta, la salud es un equilibrio entre las condiciones de vida y trabajo y el mismo trabajador que deben mantenerse constantemente. Hablemos de seguridad y de la definición de seguridad. La seguridad puede considerarse como la percepción que tienen las personas de estar libre de todo daño, amenaza, peligro o riesgo. Es la necesidad que experimentan de sentirse protegidas contra todo aquello que pueda perturbar o atentar contra su integridad física, moral, social y hasta económica. El término seguridad se usa en muchos contextos. Por ejemplo, la seguridad en el trabajo, considerada como un factor muy importante y determinante para el funcionamiento adecuado del lugar en donde se trabaja. Es decir, esta seguridad en el trabajo nos involucra las condiciones de trabajo desde el punto de vista de no generar daño
y cómo las debemos mantener dentro de un equilibrio estable. Posteriormente, la seguridad industrial, entendida como el conjunto de técnicas y conocimientos aplicados para evitar accidentes de trabajo en procesos e instalaciones industriales. La seguridad industrial ya tiene que ver más con aquellas empresas que poseen máquinas, equipos y herramientas. Básicamente son aquellas empresas que se dedican a la manufactura. Aquí pues ya tenemos un aspecto especial y diferencial por los componentes o por las condiciones de trabajo que les acabo de mencionar. Ya no solamente el trabajo lo aporta la energía del hombre, sino que adicionalmente se involucran otras energías que involucran otro tipo de recursos, como son, vuelvo y repito, las máquinas, los equipos, las herramientas, y eso nos lleva a una serie de operaciones y procesos industriales donde hay una serie de procesos y subprocesos que pueden generar unas condiciones de trabajo adversas para el operario y posteriormente pueden llegar a atentar contra su salud. La seguridad industrial. En este módulo nos vamos a centrar en la seguridad industrial, ¿cierto? Esta es una aclaración que quiero realizar. La seguridad industrial es un área de estudio multidisciplinaria que se encarga de minimizar los riesgos en las operaciones industriales. Se entiende que toda actividad industrial presenta peligros propios y en consecuencia tienen riesgos inherentes que necesitan de una correcta gestión. La seguridad industrial es un campo de actuación necesario y obligatorio en toda empresa, en el que se estudian los procesos y las actividades de trabajo y se apliquen y renuevan constantemente las normas, las prácticas y las técnicas mediante las cuales se minimizan los riesgos en el sitio o centro de trabajo. Revisemos ahora la seguridad en el trabajo. La seguridad en el trabajo es la técnica que tiene como finalidad luchar contra los accidentes de trabajo para evitar que se produzcan o minimizar sus consecuencias inmediatas. Eso también lo estudia la seguridad industrial. Básicamente la seguridad en el trabajo y la seguridad industrial están íntimamente ligadas y básicamente son casi el mismo concepto, excepto porque la seguridad en el trabajo pues me involucra otro tipo de condiciones de trabajo de acuerdo a la actividad económica. La seguridad en el trabajo básicamente me encasilla los riesgos en un todo, mientras que la seguridad industrial enfatiza un poco más en aquellas empresas que se dedican a la industria como tal, en este caso manufactura, y que tienen o que usan ciertos equipos, máquinas o herramientas. Bueno, nos faltó aquí. Consiste en el mantenimiento y corrección de cada proceso de trabajo a partir de unos procesos de inspección, investigación y análisis. Vamos a mirar unos aspectos básicos que son inspección. Consiste en la verificación y observación de las instalaciones. Investigación se centra en la comprobación del grado de riesgo. Análisis, detectando el riesgo de un accidente laboral mediante visitas de seguridad u otros. Se genera un informe detallado en el cual se debe constar un estudio de las circunstancias, causas, motivos y sugerencias para las posibles soluciones, así como el grado de prioridad. Otro modo son los comunicados de riesgo o autorreportes que elaboran los propios trabajadores. Seguridad y salud en el trabajo. La OSHA 18001 conceptualiza la seguridad y salud en el trabajo como la actividad orientada a crear condiciones, capacidades, cultura para que el trabajador y su organización puedan desarrollar la actividad laboral eficientemente, evitando sucesos que puedan originar daños derivados del trabajo. Condiciones y factores que afectan al bienestar de los empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitantes y cualquier otra persona que se encuentre en el lugar de trabajo. Vamos a verificar o vamos a comunicar cuál es la definición del incidente. Un incidente es un suceso repentino, no deseado, que ocurre por las mismas causas que se presentan los accidentes, solo que por aspectos del azar no desencadenan lesiones o daños a la propiedad, al proceso o al ambiente. Un incidente es una alerta que es necesario atender. Es la oportunidad para identificar y controlar las causas básicas que lo generaron antes de que ocurra un accidente. La verdadera prevención se logra investigando los incidentes y adoptando las recomendaciones que se generan de esa investigación. En el ámbito laboral, un incidente de trabajo es un
es un acontecimiento no deseado o provocado que hace presencia durante el desempeño normal de las actividades laborales en ejecución y podría desembocar en un daño físico, una lesión o una enfermedad ocupacional del trabajador. Por esta razón, los incidentes de trabajo se los suele denominar cuasi accidentes o accidentes blancos, dado que no llegan a producir una concreta lesión o enfermedad en el trabajador, como sí sucede en el caso de los accidentes de trabajo. Ahora vamos a mirar la definición de un accidente desde diferentes puntos de vista. Primero, desde la seguridad del trabajo, un accidente es la concreción o materialización de un riesgo en un suceso imprevisto que interrumpe o interfiere en la continuidad del trabajo y puede suponer un daño para las personas o a la propiedad. Desde el punto de vista de la prevención de riesgos en el trabajo, parece más correcto afirmar que un accidente es todo suceso anormal, no querido ni deseado, que rompe la continuidad del trabajo de forma súbita e inesperada y que implica un riesgo potencial de daños para las personas o las cosas. Todo accidente es consecuencia de una situación anterior denominada acto inseguro o condición peligrosa y nunca se genera espontáneamente o por casualidad. Según la legislación colombiana, está definido de la siguiente manera. Accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que se produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Aquel suceso que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y las horas de trabajo. También se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa cuando el transporte lo suministre el empleador. Bueno, ya hablando de accidentes y de su definición, vamos a aprovechar y vamos a definir qué es un accidente de trabajo grave, teniendo en cuenta o bajo la luz de la resolución 1401 del 2007, que es la norma, ¿cierto?, que nos da las directrices para realizar investigación de accidentes. Un accidente de trabajo grave es aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier segmento corporal, fractura de huesos largos, fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito, es decir, las extremidades. Trauma craneoencefálico, quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras, lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal, lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva. Vamos a revisar la pirámide de accidentalidad. La teoría de la pirámide de accidentalidad desarrollada alrededor del mundo en un estudio hecho por Frank Beard y Fran Fernández dice que por cada 600 incidentes presentados ocurren 30 accidentes leves y por cada 30 accidentes leves ocurren 10 accidentes graves y por cada 10 accidentes graves uno es fatal. Si se compara la proporción de incidentes que hubiera podido ocasionar lesiones a las personas y o daños a la propiedad con aquellos que realmente los ocasionaron, se ve claramente cómo la observación y el análisis de los incidentes puede ser utilizada para evitar o controlar los accidentes. Básicamente, la pirámide nos dice que si nosotros evidenciamos o si se presentan, es decir, si se te presenta aquí mejor, vámonos al pico de la pirámide. Si se te presenta un accidente fatal, fue porque antes de ese accidente fatal tuviste 10 accidentes graves y antes de esos 10 accidentes graves tuviste 30 accidentes leves y antes de esos 30 accidentes leves tuviste 600 incidentes y no hiciste prevención. Y tampoco implementaste medidas de control. Es decir, para evitar llegar a la punta de la pirámide, que es lo que todos queremos, debemos hacer prevención o debemos hacer o ejecutar un plan de acción o debemos hacer gestión a partir de los 600 incidentes, a partir de los incidentes. Si yo hago gestión a los incidentes, si yo controlo los incidentes, muy seguramente no voy a llegar ni a accidentes leves ni a accidentes graves y mucho menos a accidentes fatales. Conceptualización básica en seguridad industrial. Vamos a hablar de peligro. Peligro es una fuente o situación
o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos. Básicamente esto es peligro. El peligro es una condición o característica intrínseca que puede causar lesión o enfermedad, daño a la propiedad y o paralización de un proceso. Por ejemplo, un piso resbaloso puede ser un peligro. Vamos ahora a mirar la definición de riesgo. Riesgo es la posibilidad de que se produzca un contratiempo o un hecho mayor, una desgracia o catástrofe, y alguien o algo sufra perjuicio o daño. Es decir, es la combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por eso. Es decir, siempre que hablamos de riesgo, hablamos de la posibilidad o de la probabilidad que se presente una lesión física, orgánica o psiquiátrica a un ser humano, a un trabajador, o la probabilidad de que se origine una pérdida desde el punto de vista de materiales o bienes. ¿Listo? Valoración del riesgo. Consiste en emitir un juicio sobre el nivel de tolerancia del mismo, en caso de tratarse de un riesgo controlado, para así finalizar la evaluación del riesgo. Es necesario mantenerse al día respecto a cualquier cambio significativo que sufra un proceso o actividad de trabajo, ya que esto debe conducir a una nueva revisión de la evaluación, lo cual está establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, donde se obliga al empresario a realizar la actualización de las evaluaciones cada vez que cambien las condiciones de trabajo, ya que al variar estas habrá la posibilidad de que se generen nuevos riesgos. Evaluación del riesgo. Proceso general de estimación de la magnitud del riesgo y decisión sobre si este riesgo es tolerable o no. La evaluación del riesgo es una actividad que debe ser realizada por personal debidamente calificado y su procedimiento de actuación debe ser consultado con los representantes de los trabajadores. El objetivo fundamental de la evaluación es minimizar y controlar debidamente los riesgos que no han podido ser eliminados, estableciendo las medidas preventivas pertinentes y las prioridades de adecuación en función de las consecuencias que tendrían su materialización y de la probabilidad de que se produjeran. Controles. Son mecanismos preventivos y correctivos adoptados por la administración de una dependencia o entidad que permiten la oportuna detección y corrección de desviaciones, ineficiencias o incongruencias en el curso de la formulación, instrumentación, ejecución y evaluación de las acciones, con el propósito de procurar el cumplimiento de la normatividad que la rige y las estrategias políticas, objetivos, metas y asignación de recursos. Diremos qué es vulnerabilidad. La palabra vulnerabilidad deriva del latín vulnerabilis. Está compuesto por vulnus, que significa herida, y por el sufijo habilis, que indica posibilidad. Por lo tanto, etimológicamente, vulnerabilidad indica una mayor probabilidad de ser herido. Vulnerabilidad es una cualidad que posee alguien o algo para poder ser herido. Cuando una persona o un objeto es vulnerable, significa que puede llegar a ser herido. Esta palabra se puede aplicar de acuerdo con su capacidad para poder prevenir, resistir o sobreponerse a un impacto en específico. Se suele decir que estas personas se encuentran en situación de riesgo. Emergencia. Es aquella situación de peligro o desastre a la inminencia del mismo que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios, y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud. Accidente o suceso que acontece de manera absolutamente imprevista. Vamos a mirar a continuación la jerarquización frente a la implementación de los controles, ¿vale? Antes de continuar, vamos a mirar cómo vamos acá. Buenos días a los estudiosos que se integraron. Como pueden ver, pues ya vamos avanzado en la clase, entonces los invito a que cualquier pregunta
duda o sugerencia, pues la hagamos al final de la exposición, ¿vale? Bienvenidos a todos y continuemos. Vamos entonces a revisar, la jerarquización de los controles. De acuerdo a la legislación nuestra y de acuerdo a la metodología de GTC 45, la implementación de los controles, ¿cierto? Para disminuir los riesgos, tiene una jerarquización que, pues, de acuerdo a la teoría, se debe cumplir. La primera es la eliminación. Lo que uno debe tender a hacer cuando evidencia un riesgo y posteriormente para controlarlo es tender a eliminarlo. ¿Qué es eliminarlo? Quitar totalmente el riesgo encontrado en la operación o centro de trabajo. La eliminación funcionará correctamente siempre que se piense primeramente en la seguridad del trabajador. No se debe de comparar alguna máquina o herramienta de trabajo que no vaya de acuerdo con las normas de protección y seguridad que se dictaminan para el personal, ya que estas pueden ocasionar en el menor de los casos una rotabilidad de personal y en el mayor de los riesgos un accidente, indemnizaciones, entre otras. Eliminación básicamente es eliminar el riesgo. Rápidamente un ejemplo de eliminación. Les voy a poner un ejemplo muy ilustrativo. Tenemos un hotel y en el hotel pues tenemos una lámpara de cristal a 3 metros de altura. A esas lámparas de cristal hay que hacerles mantenimiento, ya sea cambio de bombillas o ya sea limpieza. El procedimiento normal para hacer esas actividades es a través de andamios o de escaleras. Cuando nosotros utilizamos andamios o escaleras, pues estaríamos originando un riesgo de caída. Perfecto. Nosotros, como buenas gestores del riesgo, vamos a proponer eliminar el riesgo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Un ejemplo podría ser implementar un sistema mecánico o eléctrico que parta desde la base de la lámpara y que a través de un comando o un control, ¿cierto? O un dispositivo, yo pueda ordenarle a este dispositivo mecánico o a este dispositivo eléctrico que baje la lámpara o descienda hasta el nivel deseado, es decir, en este caso si es por una limpieza, pues yo a través del control remoto y a través de los mecanismos descendería la lámpara hasta el nivel del suelo con el fin de proceder a hacer el mantenimiento respectivo. Si se dan cuenta, pues de esta manera eliminé el riesgo de alturas. ¿Listo? Continuemos con el siguiente control desde el punto de vista de jerarquización, sustitución del riesgo. Consiste en reemplazar el problema que se encuentra por otros menos peligrosos. Cuando se presentan casos donde el producto o actividad de riesgo no puede eliminarse, ojo que esto va escalonado. Si no lo puedes eliminar, si el riesgo, haces un análisis del riesgo y estimas que no lo puedes eliminar, pasas al siguiente escalón que es la sustitución. Cuando se presentan casos donde el producto o actividad de riesgo no puede eliminarse, se puede sustituir por algún otro parecido sin que corra el riesgo la persona que se interactúa con esas actividades. Por ejemplo, cuando se tienen que utilizar plaguicidas, lo correcto es usar algunos que contengan un menor riesgo o menos sustancias tóxicas para los trabajadores que las utilizan. Es decir, cuando hablamos de sustitución es cambiar algún tipo o algún factor o elemento, ¿cierto? Inherente a ese riesgo o a la gente que me lo está originando, ¿cierto? Ya sea una máquina, equipo o herramienta o en este caso materia prima o sustancia por una menos dañina o por una menos peligrosa. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, pasemos a controles de ingeniería. Es el siguiente escalón. Cuando tú no puedes hacer eliminación, pasas a sustitución. Cuando no puedes hacer sustitución, pasarás a realizar control de ingeniería. Al reducir un riesgo en el lugar de trabajo, los controles de ingeniería pueden ser las soluciones más eficaces al poner en práctica en función de su costo para los patronos. Es decir, los controles de ingeniería siempre van a ser o van a tender a ser más económicos desde el punto de vista de dinero. Estos controles consisten en colocar una herramienta que pueda proteger a la persona que se relaciona con alguna máquina que implica algún riesgo. Por ejemplo, protectores a las máquinas o algún pocayoc en estas. Es decir, un control de ingeniería siempre va a ser una adaptación o un cambio físico que nosotros le realicemos a alguna máquina, equipo o herramienta o a la infraestructura general de la organización
que me contribuya a disminuir el riesgo. Ejemplos, tengo unas escaleras sin la cinta antideslizante. Acción correctiva, colocar la cinta antideslizante. Eso lo catalogaríamos como control de ingeniería. La misma situación de la escalera, la identificamos o la evidenciamos sin barandas. Colocar las barandas sería un control de ingeniería. Cuando hablamos de máquinas de corte, las máquinas de corte deben tener una carcasa que mientras que no se estén usando, pues esa carcasa debe proteger en los puntos de corte para evitar un accidente, una caída, un tema repentino. Entonces digamos que esas carcasas o también llamadas guardas de seguridad pues también serían un control de ingeniería. Pasamos a los controles administrativos. Este tipo de métodos consiste en asignar un cierto tiempo al personal para disminuir el contacto directo con los riesgos. Se puede también tener ayuda con los métodos de control para disminuir aún más los peligros existentes. Cambiar horarios de trabajo y que el personal sea distinto cuando se realicen estas tareas de riesgo laboral es una buena forma de reducir consecuencias. Dar descansos más largos para no estar mucho tiempo expuesto a las actividades de riesgo es otra forma de evitar que se generen futuros riesgos o dirigir a pocas personas en las zonas de mayor peligro. Un ejemplo de control administrativo puede ser rotación de personal. Cuando yo hago rotación de personal estoy disminuyendo la exposición del riesgo desde el punto de vista individual. Recordemos que dentro de controles administrativos también encontramos la señalización. La señalización son símbolos o pictogramas que se utilizan para advertir al trabajador o para darle una información o para darles algún tipo de orden o obligatoriedad. Por ejemplo, una señal de advertencia puede ser peligro, profundidad 20 metros o peligro de riesgo, peligro de caída. Una señal informativa, la que nosotros conocemos como baños, como las que se colocan en las diferentes áreas de producción. Y una señal obligatoria son las famosas señales de elementos de protección personal. Cuando tú encuentras una señal con una carita que tiene gafas, pues quiere decir que estás en la obligatoriedad de usar monogafas en esa área de trabajo. Los controles administrativos también los podemos encontrar en aquellas herramientas documentales que nosotros usamos para la prevención del riesgo. ¿Cuáles son las herramientas documentales que les menciono? Estas herramientas documentales pueden ser procedimientos de trabajo seguro, pueden ser checklists, pueden ser permisos de trabajo, ¿cierto? Pueden ser ATS, que es análisis de trabajo seguro, pueden ser diferentes herramientas desde el punto de vista documental que si yo las sigo, ¿cierto? Tal cual como lo dice el documento, si yo las implemento, pues muy seguramente me van a llevar a ejecutar la actividad de manera segura. Y por último, tenemos la protección personal o el uso de elementos de protección personal. Acción de defensa o cuidado con destino a un trabajador o grupo de trabajadores para evitar que sean objeto de un daño. Ejemplo, hay que tomar medidas de protección sanitaria para el personal de manejo de residuos. Elemento o dispositivo que cumple la función de proteger, resguardar o salvaguardar, es decir, ayuda a mantener o conservar en buenas condiciones. Básicamente, pues lo que nosotros conocemos como elementos de protección personal. Entonces, si ustedes se fijan, es el último eslabón en la cadena de implementación de medidas de control. Quiere decir que nosotros, la última medida de control que deberíamos aplicar sería entregarles elementos de protección laboral a los trabajadores. De acuerdo a la teoría y a la prevención y de implementación de controles, lo ideal es que yo empiece a implementar los controles desde la eliminación. Posteriormente paso a sustitución, posteriormente hago controles de ingeniería, posteriormente hago controles administrativos y pues, si ya nada de eso me funciona o debo complementar algo que me quedó vacío, lo hago con la entrega de elementos de protección personal, que sencillamente la protección o su objetivo es proteger cada parte del cuerpo de acuerdo a una posibilidad de riesgo dada por una condición de trabajo en un momento dado. Hablemos de la protección colectiva individual. Mientras que la protección colectiva tiene por objeto la protección simultánea de varios trabajadores expuestos a un determinado riesgo, la protección individual tiene por objetivo proteger a un trabajador frente a agresiones externas.
ya sea de tipo físico, químico o biológico, que se puedan presentar en el desempeño de una actividad laboral determinada. La protección colectiva elimina la situación del riesgo, mientras que la protección individual tiene por finalidad eliminar o reducir las consecuencias. La protección individual la relacionamos con EPPs o elementos de protección personal. Es decir, evitar o reducir la severidad de las lesiones producidas al ocurrir un accidente de trabajo o impedir que el trabajador adquiera una enfermedad laboral por la exposición a un ambiente laboral contaminado. Ejemplos de protección. Vamos a mirar aquí a través del diagrama protección colectiva y protección individual. Entonces fijémonos que un hueco protegido con barandilla o las barandas de una escalera, eso es protección colectiva, dado que va a evitar que cualquier trabajador que circule por esa área pues caiga al hueco. Y aquí, pues, lo que les había dicho, un operario con cinturón de seguridad pues es protección individual, dado que ese objeto, ese elemento de protección únicamente está actuando para el trabajador que lo tiene puesto. Vamos a mirar algunos ejemplos de protección colectiva: barandas, andamios, guardas de las máquinas, un interruptor diferencial, ventilación general, ventilación localizada o extracción localizada, encerramiento para las máquinas ruidosas, vitrinas de gases. Fundamentos técnicos. Clasificación de los peligros en seguridad. Bueno, bueno, vamos a encontrar una clasificación de los peligros. La clasificación más común de los peligros nos la realiza, o la más conocida, y pues a mi modo de ver personal, la más clara, es la que nos ofrece la GTC 45 a través de su tabla de clasificación de peligros, la cual estamos viendo en pantalla. ¿Sí? Esta es la clasificación de peligros que nos sugiere la GTC 45 versión 2012. Recordemos que la GTC 45 versión 2012 es una metodología para identificar peligros y valorar riesgos. Básicamente, esa metodología parte de esta tabla, ya que nos quiere decir que los peligros que nosotros identifiquemos en nuestras empresas debe prácticamente, o los debemos ubicar prácticamente en la tabla que les estoy mostrando. Entonces, rápidamente les quiero socializar esta tabla de peligros y arranca desde los peligros físicos. Bueno, antes de continuar, quiero hacer aquí como una aclaración. Es importante que nosotros analicemos desde el punto de vista que vamos a interpretar esta tabla, porque esta tabla prácticamente tiene dos puntos de interpretación. La podemos interpretar desde el punto de vista de los riesgos cuya consecuencia en caso de su materialización, ¿cierto?, ocasionen una consecuencia a largo plazo. Recuerden que los riesgos que se materializan y cuyas consecuencias de su materialización es una afectación a la salud o un daño físico a largo plazo se consideran enfermedades laborales. Recordemos que aquellos riesgos que se materializan, ¿cierto?, y cuyo daño físico, mental sea inmediato, daño inmediato o lesión inmediata o a muy corto plazo, los estamos considerando como un accidente de trabajo. Entonces es muy importante que esta tabla, ¿cierto?, la analicemos desde ese punto de diferenciación. Es decir, tenemos aquí unos peligros establecidos que son biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánico, condición de seguridad y fenómenos naturales. El riesgo biológico, físico, químico, psicosocial y biomecánico, desde el contexto de la materialización del riesgo, ¿cierto?, nos pueden generar como consecuencias enfermedades laborales o accidentes de trabajo. Más adelante lo vemos con un ejemplo. Mientras que las condiciones de seguridad y los fenómenos naturales siempre nos van a generar accidentes de trabajo. Las condiciones de seguridad y los fenómenos naturales siempre nos van a generar accidentes de trabajo. Vuelvo y repito. La clasificación: riesgo biológico, físico, químico, psicosocial y biomecánico. Dependiendo
si la consecuencia en caso de materialización del riesgo es a largo plazo o inmediato o a corto plazo, será respectivamente o, un, o una enfermedad laboral o un accidente de trabajo. Entonces hay que verlo desde ese punto de análisis. En este caso, para el presente módulo, vamos a revisar o vamos a estudiar estos riesgos que les acabo de presentar o mencionar desde el punto de vista de la seguridad industrial. Recuerden que la seguridad industrial es la que me estudia aquellos factores de trabajo, aquellas condiciones de trabajo que me pueden originar unos riesgos que me van a ocasionar lesiones físicas a corto o inmediato plazo. Esto quiere decir que se derivará un accidente de trabajo. ¿Listo? Recuerde que cuando tú estudias estos riesgos desde el punto de vista de enfermedad laboral, eso lo relacionamos con higiene industrial, que fue pues algo que ya se vio. Perfecto. Entonces miremos rápidamente la clasificación de los riesgos, pero miremoslo desde la perspectiva de la seguridad industrial, es decir, accidentes laborales. Tenemos biológicos, físicos, químicos, psicosocial, biomecánico, condición de seguridad y fenómenos naturales. Los biológicos, aquellos accidentes que se originen por virus, bacterias, hongos, riquezas, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos, excrementos, es decir, si el accidente, bueno, un ejemplo de riesgo biológico, cuando te pinchas una aguja que previamente ha sido inyectada en un paciente y ese paciente pues tiene algún tipo de enfermedad de transmisión sanguínea o a través de fluidos, pues sencillamente si tú te picas, automáticamente te transmites la enfermedad. Pero fíjate que esta consecuencia se generó a corto o inmediatamente, es decir, inmediatamente después de que te pinchas se te generó la lesión, quiere decir que esto es un accidente de trabajo. En el caso de las mordeduras, si te muerde un animal, digamos un perro, pues inmediatamente a través de la mordedura te está generando o te está transmitiendo virus o bacterias que te pueden originar algún tipo de complicación o de daño o lesión. Esto también se consideraría como un accidente. Físicos. Ruido, iluminación, vibración, temperaturas extremas, presión atmosférica, radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes. Depende de la situación que suceda, ruido, iluminación, vibración, y depende de su materialización y depende de las consecuencias de su materialización. Si son a largo o a mediano plazo, los podríamos ubicar dentro de seguridad industrial. Ruido, un ejemplo rápido de ruido en accidente de trabajo. Recordemos que el ruido puede ser un factor distractor, ¿sí? Que me puede originar una desconcentración. Y si el trabajador se me desconcentra, inmediatamente puede originarse una lesión. Quiere decir que el ruido puede ser una causal, ¿cierto? De que se origine un accidente de trabajo por el tema de desconcentración. En el tema de iluminación, si tenemos baja iluminación y un trabajador sencillamente va caminando por una bodega, pues muy seguramente se va a tropezar o no se va a dar cuenta de los objetos que tiene por delante y por la falta de iluminación pues va a tener un accidente de trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en el caso de temperaturas extremas, un golpe de calor puede pasar una persona que está mucho tiempo a la intemperie con un sol inclemente, puede experimentar un golpe de calor y pues puede generar esto a su vez un accidente de trabajo porque puede desmayarse, caer al suelo y originar un accidente. Pasemos a los riesgos químicos. Los riesgos químicos tienen que ver con polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos, gases, vapores, humos metálicos y no metálicos y material particulado. Coloquémoslo, pongámoslo en el contexto de un accidente de trabajo. Si nosotros manipulamos productos químicos en estado líquido y estos productos líquidos por alguna razón son ácidos y esto nos llegase a caer en la piel porque no usamos guantes o porque no utilizamos los elementos de protección personal adecuados, muy seguramente nos va a causar una quemadura o una irritación. Como pueden ver, es una lesión inmediatamente, es una lesión que sucedió inmediatamente o a muy corto plazo y esto lo consideraríamos como un accidente de trabajo. Cuando también manipulamos fibras o algún tipo de polvillo, nos podría generar algún tipo de alergia o nos podría generar algún tipo de dermatitis. Pero fíjate que estas dos últimos, tanto la alergia como la dermatitis, ya sería una enfermedad laboral porque la recurrencia continua o la acumulación de este riesgo, ¿cierto? De los factores de este riesgo, la que nos va a ocasionar la dermatitis o la que nos va a ocasionar
la posible alergia. Bueno, riesgo psicosocial. Recordemos que desde la definición de accidente laboral, el riesgo psicosocial se considera ya como accidente de trabajo, siempre y cuando, ¿cierto?, sea generado a través de, o la consecuencia sea inmediata. El riesgo psicosocial desde el punto de vista de accidente de trabajo puede generarse a través de un impacto fuerte que sufre el trabajador al ver algún tipo de situación ajena o algún tipo de situación que él no estaba esperando. Y a raíz de esa situación inesperada que él vio, ¿cierto?, que él constató, puede tener problemas a nivel psicológico. Un ejemplo claro es cuando un trabajador, desafortunadamente el compañero sufre un accidente o una lesión muy grave y pues él está viendo la situación que está ocurriendo y esto le puede generar un impacto mental que le puede ocasionar algún tipo de problema a nivel psicológico. Los riesgos biomecánicos pues, contemplan posturas, esfuerzos, movimientos repetitivos y manipulación manual de cargas. Básicamente, de estos 4 aspectos que estoy mencionando, los que me pueden generar accidentes de trabajo son la manipulación manual de carga y los esfuerzos. Entonces, si yo hago manipulación manual de cargas, hago una manipulación manual de cargas indebida o levanto mucho peso, pues sencillamente puede o existe la probabilidad de que se genere un accidente, como puede ser una desviación de un disco de la columna o una hernia o un daño a nivel de columna o a nivel lumbar. Y puede ser un tema que me genera un accidente de trabajo. Aquí tenemos la tabla de peligros, pues las cuales ya la revisamos. Entonces, les recuerdo, importante analizarla desde los 2 puntos de vista que les acabo de informar. Uno es desde enfermedad laboral y otro es desde accidente de trabajo. Recordemos que los fenómenos naturales básicamente son gestionados o analizados desde el plan de emergencias. Este es un tema que vamos a ver en el módulo 4. Vamos a mirar algunos términos clave como ambiente o condiciones de trabajo. Por ambiente o condiciones de trabajo no solo se deben entender los factores de naturaleza física, química o técnica, materiales utilizados o producidos, equipos empleados y métodos de producción aplicados que pueden existir en el lugar o puesto de trabajo, sino también deberán considerarse aquellos otros factores de carácter psicológico o social que pueden afectar de forma orgánica, psíquica o social la salud del trabajador. Entonces revisemos, a partir de esta definición, el ambiente de trabajo se puede considerar subdividido en, entonces, el ambiente de trabajo lo vamos a manejar desde el ambiente físico, psicológico o social. ¿Listo? Prevención y protección. ¿Qué es prevenir y qué es proteger? Prevención, técnica de actuación sobre los peligros con el fin de suprimirlos y evitar sus consecuencias perjudiciales. Suele englobar también el término de protección. Protección, técnica de actuación sobre las consecuencias perjudiciales que un peligro puede producir sobre un individuo, colectiva o en su entorno, provocando daños. Pérdida de la salud. La materialización del riesgo se traduce en una pérdida de la salud y propicia una de las siguientes consecuencias: accidente de trabajo, enfermedad laboral, fatiga, insatisfacción, envejecimiento prematuro, enfermedad común. Factor de riesgo. Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumenta su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Se entiende bajo esta denominación la existencia de los elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación y o control del elemento agresivo. Un término o factor de riesgo se emplea para hacer referencia a las condiciones que hacen de un determinado hecho tenga una mayor probabilidad de ocurrir, con la condición de que este hecho implique una amenaza física, tanto para los individuos como para su entorno. Riesgo laboral. El riesgo laboral es la posibilidad de daño a las personas como consecuencia de circunstancias o condiciones de trabajo. Con su trabajo, el hombre modifica el equilibrio de la naturaleza y se expone a una serie de riesgos laborales, es decir, a una serie de situaciones que pueden romper su equilibrio físico, mental y social y dar lugar a una pérdida de la salud. Factores de riesgo laboral. Los factores de riesgo laboral son condiciones que existen en el trabajo que, de no ser eliminados,
tendrán como consecuencia accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Se relacionan siempre con una probabilidad de ocurrencia y unas consecuencias y deben ser minimizados o eliminados con prevención y protección. Del estudio de factores de riesgo se encarga la seguridad, la higiene, la medicina del trabajo y la ergonomía y la psicología, que actúa como un conjunto multidisciplinario y de este modo poder llegar al objetivo de mantener la salud para los trabajadores. Pero además existen leyes que permiten y facilitan el cumplimiento de los procedimientos de seguridad en beneficio del trabajador y de la empresa. Clasificación de factores de riesgo laboral. Teniendo en cuenta el concepto de condiciones de trabajo, se pueden considerar los factores de riesgo laboral clasificados en los siguientes grupos o categorías. Factores o condiciones de seguridad, factores de origen físico, químico, biológico, condiciones medioambientales, factores derivados de las características del trabajo o carga de trabajo y factores derivados del contenido y organización del trabajo. Aquí podemos ver la clasificación anteriormente expuesta, ya un poco más gráficamente hablando. Entonces los factores o condiciones de seguridad, pues simplemente el riesgo me lo está colocando la actividad o el trabajo que debo desempeñar. Aquí la actividad o el trabajo podemos ver una persona que está con riesgo de caída, debe trepar a un poste, quiere decir que el riesgo lo está colocando la actividad que debe ejecutar, dado que la actividad que debe desempeñar pues está en las alturas. Factores derivados de la carga del trabajo, sencillamente pues aquí vemos una persona alando o haciendo un esfuerzo o un transporte de carga, pues aquí vemos que sencillamente se está haciendo el traslado de carga y pues esto nos puede originar condiciones desfavorables. Recordemos que el cuerpo no está diseñado para el transporte de carga o si va a transportar carga debe ser supervisada o debe cumplir con unas condiciones específicas de tal forma que no hagan daño al ser humano. Factores o condiciones medioambientales. Pues recordemos que los factores o condiciones medioambientales estamos hablando del ruido, del exceso de ruido, de una poca o de exceso de iluminación, de los materiales contaminantes que pueden estar en el medio ambiente, etc. Factores derivados del contenido de organización de la tarea, pues ya son factores como exceso de trabajo, como cambios repentinos de horario, trabajo nocturno, situaciones ya de tipo más organizacional que pueda afectar al trabajador ya desde un punto de vista psicológico. Se incluyen en estos grupos las condiciones materiales que influyen sobre la accidentalidad. Factores o condiciones de seguridad son los que influyen en la accidentalidad, como lo son pasillos y superficies de tránsito, aparatos y equipos de elevación, vehículos de transporte, máquinas, herramientas, espacios de trabajo, instalaciones eléctricas, entre otros. Factores de origen físico. Estamos hablando de contaminantes físicos, ruido, vibración, iluminación, condiciones termohigrométricas, calor, frío, humedad, radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes, presión atmosférica. Factores de origen químico y biológico, contaminantes químicos presentes en el medio ambiente de trabajo constituidos por materias inertes presentes en el aire en forma de gases, vapores, nieblas, aerosoles, humos, polvos u otros. Contaminantes biológicos constituidos por microorganismos como bacterias, virus, hongos, protozoarios u otros causantes de enfermedades laborales. Factores derivados de la carga del trabajo, esfuerzos, manipulación de cargas, posturas de trabajo, niveles de atención u otras. Factores derivados del contenido y la organización del trabajo, tareas que lo integran y su asignación a los trabajadores, horarios, velocidad de ejecución, trabajo bajo presión, relaciones jerárquicas, entre otros. Bueno, aquí vamos a finalizar. Bueno, digamos que estos riesgos los vamos a ver en otro módulo. Aquí vamos a ver muy rápidamente unas tareas críticas. Recordemos que las tareas críticas se consideran como críticas por sus consecuencias graves, teniendo en cuenta la materialización del riesgo. Estas son trabajo en alturas, espacios confinados, trabajo en caliente y trabajo con energías peligrosas. Vuelvo y repito, posteriormente vamos a revisar estas tareas críticas con más cuidado y la idea es que ustedes aprendan a gestionar las tareas críticas, aprendan a gestionar los riesgos de estas tareas críticas. Bueno, teoría de Hendrich y Wirth,
Cálculo del costo de un accidente. Esto es muy importante. Calcular el costo de un accidente de trabajo es una ardua, costosa y compleja tarea que no siempre estamos en disposición de poder realizar. La situación ideal sería la de poder realizar un análisis detallado de todos los accidentes presentados en una empresa determinada y en un principio de tiempo concreto. Calcular para cada uno de estos todos los elementos de costo se pueden incidir en el accidente con el fin de llegar a determinar costos promedios para cada tipo de evento ocurrido. Lamentablemente hay pocas empresas que se puedan permitir este esfuerzo analítico. Por ello se utilizan los métodos estimativos que, pese a no gozar de la exactitud del método anterior, nos ofrecen rápidamente una visión muy general de lo que puede estar costando los accidentes para las empresas. Recordemos que a los gerentes lo que más les interesa pues, son los costos y la disminución de ellos. Es por eso que los accidentes, a la hora de nosotros expresar su importancia frente a un alto directivo, los debemos expresar en términos de costos para informarle directamente al alto gerente o a la alta dirección que en caso de que ocurra un accidente, pues esto nos va a llevar a consecuencias muy graves, incluido unos sobrecostos que la empresa pues no tenía presupuestado. El investigador Hendrich. Herbert William Hendrich fue un pionero de la seguridad industrial estadounidense en la década de 1930. Hendrich era un ingeniero de la División de Ingeniería e Inspección de Travelers Insurance Company cuando publicó su libro Prevención de Accidentes Industriales, un enfoque científico. Una conclusión empírica de su libro pasó a ser conocida como la ley de Hendrich, en la que se establecería que por cada accidente de trabajo que produce una lesión grave o mortal, se producen 29 accidentes que dan lugar a lesiones leves y 300 incidentes o accidentes sin daños personales. Esta pirámide ya la vimos en la diapositiva anterior. Básicamente, esta teoría también Hendrich desarrolla la teoría denominada teoría del efecto dominó. De acuerdo con esta teoría, un accidente se origina por una secuencia de hechos. Hendrich propuso una secuencia de 5 factores en el accidente, en la que cada uno actuaría sobre la siguiente de manera similar o como lo hacen las fichas de dominó, que van cayendo una sobre otra. Y aquí la secuencia de los factores del accidente: herencia y medio social, acto inseguro, fallo humano, accidente y lesión. Hendrich propuso que, del mismo modo en que la retirada de una ficha del dominó de la fila interrumpe la secuencia de caída, la eliminación de uno de los factores evitaría el accidente y el daño resultante, siendo la ficha cuya retirada es esencial la del número 3. Si bien Hendrich no ofreció dato alguno en apoyo de su teoría, esta presenta un punto de partida útil para la discusión y una base para futuras investigaciones. Básicamente lo que él nos dice es que la ocurrencia de una lesión o la ocurrencia de un accidente, una enfermedad, es una secuencia, es una cadena de eventos simultáneos que se producen uno tras del otro. Es decir, si cortamos uno de estos elementos, si cortamos la relación entre uno de estos elementos, pues el accidente o la enfermedad no tendría por qué ocurrir. El investigador Frank Beard nació el 19 de diciembre de 1921 en Netcut, Nueva Jersey. Recibió su licenciatura en Ciencias de Dartmouth College en Reading, Pensilvania, en 1949, tras 4 años de servicio en la Marina de Estados Unidos, Departamento Médico de la Segunda Guerra Mundial, donde desempeñó como jefe de un compañero farmacéutico. Frank falleció el 28 de junio del 2007. En el momento de su inducción, fue presidente del Instituto Internacional de Control de Pérdidas y profesor adjunto Universidad Estatal de Georgia. También fue el exdirector de Servicios de Ingeniería para la Compañía de Seguros de América del Norte. Fue empleado por la compañía siderúrgica Lucas de Coatesville, Pensilvania, donde dirigió la seguridad, la salud, el fuego y los programas de seguridad. La teoría de Frank Beard. La teoría de la pirámide de la accidentalidad desarrollada alrededor del mundo es un estudio hecho por Frank Beard y Frank Fernández. Dice que por cada 600 incidentes ocurren 30 accidentes leves y 10 accidentes serios y uno grave. Bueno, esto ya lo vimos. Finalizamos con las conclusiones. Somos dueños solamente de la salud y de la vida, que es un regalo que no podemos desperdiciar. Debemos ser seguros para que, partiendo de ese principio, modifiquemos los malos hábitos, trabajemos con seguridad y vivamos con seguridad. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Finalizamos pues las presentaciones. Pasamos a las preguntas
a las dudas que ustedes puedan tener acerca de la exposición. Recuerde que pues básicamente lo que acabo de exponerles son generalidades básicas de seguridad industrial. Posteriormente vamos a ir profundizando en el tema. Entonces, pues nada, quiero conocer su opinión, quiero saber si tienen algún tipo de pregunta. Entonces los escucho. Bueno, no los escucho. Por favor, las preguntas las hacen a través del chat, que yo estoy aquí revisándolo. Brooke, Erika, Giuseppe, Reina, ¿tienen alguna pregunta? ¿Todo les quedó claro? ¿Alguna duda? Aprovechando pues que tenemos eh, 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 la sesión en vivo. Gisette, Giovanni Arenas, Gisette nos dice que muchas gracias, el tema fue claro, muchas gracias a ustedes por su asistencia. Recuerden que esta videoclase va a quedar, está siendo grabada para que ustedes en su momento, si desean, vuelvan y la revisen. Está siendo grabada y va a ser cargada en material complementario en su Canvas, ¿vale? Entonces, por si la quieren compartir, igualmente los estudiosos que no pudieron asistir el día de hoy a esta videoclase, pues podrán revisarla posteriormente. No hay preguntas. Bueno, entonces chicos, les agradezco. Recuerden la actividad evaluativa de esta semana concerniente o correspondiente a este tema, entregarla en las fechas establecidas. La próxima semana pues vamos a iniciar otro tema. Les recomiendo mucho la actividad evaluativa, que por favor la entreguen a tiempo, ¿vale? Se mejoró el audio, uy, qué bueno, me alegra mucho que esté. Esa palabra de, mejora, de mejoraron me gustó, porque uno siempre tiene que mejorar. Recordemos que todo proceso o toda actividad siempre va a ser susceptible a mejoras, siempre, siempre, siempre. Bueno, queridos estudiosos, entonces no siendo más, pues entonces los dejo. Feliz día y hasta la próxima. Que estén muy bien.